Entonces, sí, se me había olvidado esa parte. Entonces, para que aprovechen los que tengan AutoCAD, de una vez aprenden a manejar la parte de 2D. ¿Listo? Entonces, bueno, el isométrico que teníamos tenía estas medidas que están aquí en esta parte de acá, pero hacían falta esta medida de 25 milímetros. No me está dando exacto porque yo lo traje de un archivo en PDF a AutoCAD, entonces se desajusta un poquito la longitud, pero aquí vemos que es de 25 milímetros, ¿listo? Está casi exacto. Y aquí la altura total estaba también cortada, que tenía 50 milímetros. De resto, todas las medidas que teníamos ahí nos permitían hacer el isométrico, ¿listo? Muy importante, primero, realizar las vistas, teniendo en cuenta que siempre debemos empezar por la frontal. Y esa frontal, como es la vista, entre comillas, la vista principal, debe tener la mayor cantidad de elementos y de detalles que me ayuden a comprender ese objeto. Entonces, voy a escoger como frontal viendo desde este punto hacia acá. ¿Listo? Hacia acá, como hacia este lado de acá. Porque si lo escojo de aquí para acá, pues el contorno solo me va a mostrar esta L que tenemos acá. En cambio aquí tenemos esta parte de acá, este rectángulo de acá y el rectángulo de la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, yo aquí, para que lo vean en un momentico, tengo las tres vistas, ¿no es cierto? Frontal, lateral y superior. Ya están acotadas y tienen las líneas invisibles. Entonces vamos a empezar a hacer esas vistas de acuerdo con lo que tenemos acá para que vean el proceso, listo. Entonces, muy sencillo, acuérdense que empezamos por la frontal y la recomendación es empezar desde la base e ir subiendo, ¿no es cierto? De la base aquí en este caso, vemos la cota aquí que tenemos acá de 65, o sea que la longitud de la base es de 65 milímetros. Entonces, hago la línea de 65 aquí, entonces voy a empezar a trabajar con las alturas. Por acá tengo esta línea, ya la voy a señalar, esta línea de acá, ¿listo? Que tiene una altura de 20 milímetros. Por acá tenemos la cota que está señalando la altura, entonces tenemos 20 milímetros por acá, ¿listo? Y aquí tendríamos un ancho de aquí para acá, ¿listo? Aquí donde está horizontal de 30. Entonces simplemente venimos aquí, trazamos la línea en horizontal de 30 y hacemos la diagonal. ¿Listo? Tenemos la primera parte, aquí la estamos viendo en el isométrico, ¿cierto? Miren que tiene la misma forma, solo que aquí la estamos viendo directamente de frente. Luego tenemos este rectángulo que va por acá, ¿listo? Este rectángulo, ya vemos que la altura es de 20, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la altura de 20 y tiene el mismo ancho que esta línea que tenemos acá. Miren que esta línea de aquí del frente es igual a esta línea que tenemos aquí atrás, ¿cierto? La línea del rectángulo. Entonces, ya sabemos que esa línea es de 30. Entonces, en esa vista superior se va a ver alineada esta línea con esta esquina que tenemos acá. ¿Listo? Luego, tenemos también esta pendiente, esto que baja aquí en diagonal, y nosotros habíamos dicho, aquí les estoy mostrando la altura total es de 50 y nosotros hemos subido 20 hasta acá y 20 hasta acá. Y resulta que la altura total es de 50. Entonces lo que me resta por subir son 10 milímetros. Listo. Y terminamos de hacer el rectángulo. Listo. Recuerden que a pesar de que esto baja en diagonal, cuando lo vemos de frente se ve recto. ¿Qué le hace falta a esa frontal para terminarlo? Pues tenemos aquí un agujero circular, listo, de radio 5. Entonces, debemos hacer esa circunferencia, como no está indicado el centro, se supone que debe estar en el centro de este rectángulo. ¿Listo? Si ustedes lo van a hacer a mano, pueden trazar dos líneas, así como lo estoy haciendo yo, de esquina a esquina, y ahí van a hallar exactamente dónde está el centro del rectángulo. Si lo vas a hacer en AutoCAD, solo hago una línea cruzada y él me va a mostrar la referencia.
O que ahorita, entonces les muestro cómo activan estas referencias en el dibujo. Entonces, ahí me está mostrando el centro de la línea, o sea que ese sería el centro del rectángulo. Y aquí simplemente marcamos el radio de 5. Listo. Si lo están haciendo a mano, recuerden que si tienen la medida del radio, a esa misma medida se abre el compás. Si les están dando la medida del diámetro, recuerden que el compás entonces habría que abrirlo a la mitad de esa medida, si es el diámetro lo que les están mostrando. En el caso del radio, trabajan con la misma medida. Listo, aquí tendríamos la frontal. Vamos a hacer la lateral, en este caso sería la lateral derecha, ¿cierto? Miren que la frontal está hacia el lado izquierdo y la lateral está hacia el lado derecho. Entonces, recuerden siempre trabajar alineados. Aquí voy a empezar en la misma línea de base y vamos a mirar cuánto tiene aquí la base de longitud. Tiene 40. Entonces, por acá, por este lado, pongo 40 milímetros y hago la altura de 50 milímetros. Listo. Entonces, si ustedes proyectan la altura de la frontal, mire que se concuerda con la altura de la lateral. Aquí tenemos esta primera subida que tenemos aquí de la L, ¿no es cierto? Este tramo de acá. Entonces, como es igual a esta línea que señalo ahí, entonces simplemente yo puedo proyectar esa medida, ¿cierto? Hacer una proyección y él me va a mostrar que la altura efectivamente es de 20. Entonces, ahí se van a corresponder tanto la lateral como la frontal. Entonces, recuerden que esa frontal les está diciendo cuáles son las medidas con las que están trabajando. Entonces, aquí tenemos digamos que este descanso aquí, el que me está dando como la colita de la L, y tiene 25 milímetros. Listo, entonces trazamos hacia acá 25 milímetros y vamos a subir en vertical. Listo. ¿Hasta dónde subimos? Ojo, el primer nivel que tenemos es esta esquina de acá. Ahí me debe dar 20. Listo, que fue lo que subimos en el rectángulo. Tenemos los 20 y ya sabemos que lo que resta es una diagonal, va hasta acá, hasta este punto. Ahí tenemos la lateral, listo. Miren que el contorno es el mismo que tenemos en el isométrico, ¿ya? Entonces, no es que cambie mucho como la forma, sino que lo que estamos haciendo es como girar alrededor del objeto. Aquí lo vemos en una posición en perspectiva y aquí lo estamos viendo en caras, ¿cierto? Entonces, miren que sí se corresponde realmente. Este contorno es igual a este contorno que tenemos acá. Si voy a hacer entonces la superior, recuerden que lo que vamos a alinear son los anchos, ¿cierto? Entonces están descritos entre esta línea que estoy proyectando y esta línea que estoy proyectando. Entonces, si de aquí para acá hay 65, en la vista superior también debe existir ese 65. Entonces debe estar alineado. Simplemente vengo aquí, proyecto la primera esquina, voy a empezar a trazar la línea hacia acá y esa línea no debe sobrepasar el nivel de esa proyección que les estoy mostrando ahí, ¿cierto? El extremo izquierdo de esa frontal. Miren que ahí me está dando 65, es una medida ahí que se está correspondiendo. Entonces tenemos el 65, ¿cierto? Voy a dejar por ahora esta línea y les voy a mostrar que estamos viendo desde la superior. Entonces, en este caso, esta parte es, digamos que la parte más frontal que tiene la pieza, lo que está más cerca del observador, o sea, esto de acá, ¿cierto? Que está más salido. Y esta parte de acá está así, un poquito hacia atrás. Entonces, desde la superior vemos este rectángulo y este rectángulo, ¿no es cierto? Es lo primero que veríamos. Entonces, ese rectángulo tiene de aquí para acá 30, ¿cierto? Entonces, perdón, de aquí para acá tiene 25. Entonces, esas medidas que tenemos aquí, que las vamos a tener en vertical, ese 25, listo. Esto que tenemos aquí de 25 se va a corresponder con estas medidas que tenemos en la lateral. Desde estas medidas de la lateral, los que le estoy señalando aquí, estas dos, en la superior se van a ver en sentido vertical. Mientras que lo que tenemos aquí, estas medidas que tenemos aquí como anchos en la frontal, ¿cierto? Las vamos a ver representadas también aquí
de esa manera horizontal. Entonces, el primer rectángulo que tenemos ahí es de 30, ¿no es cierto? Entonces, hago el 30 aquí y cierro el rectángulo, que sería esta parte de acá arriba. Si yo proyecto, ¿cierto? Vamos a proyectar aquí la referencia de aquí para abajo. Miren que ese 30 se está correspondiendo con el 30 de la frontal. Listo, ahí tenemos la correspondencia del ancho. Y aquí lo que resta, ¿cierto? De la pendiente, pues ya sabemos que también tiene 30 por acá. Perdón, 25. Sería la misma medida. Y aquí cerraríamos y ahí nos daría 35. 30 más 35 nos da el 65 aquí total. Y desde la parte de arriba, entonces, lo que alcanzamos a ver de este volumen de acá es simplemente este rectángulo que tenemos inclinado. Ese rectángulo, si yo mido de aquí para acá, ya sabemos que esta longitud total es 40 y de aquí a aquí es 25, entonces lo que resta, ¿cierto? Este ancho de acá sería 15. Entonces, simplemente saco aquí el rectángulo 15 milímetros y termino de hacer ese rectángulo. Listo, ahí tenemos las tres vistas ya hechas. Lo que sigue es hacer el proceso de poner ese tipo, los tipos de línea dentro del plano. Entonces, primero vamos a empezar con las líneas invisibles y vamos a identificar dónde existen esas líneas. Primero, entonces vamos a tomar la frontal y en un primer vistazo es posible que pensemos que no hay, digamos que, ninguna línea invisible, ¿cierto? Pero si nosotros vemos bien el objeto, ¿cierto? Vamos a encontrar que este borde que tenemos acá baja hasta la base del objeto. Si yo lo dibujo desde la parte de atrás, ¿cierto? Viéndolo como si estuviera parado de aquí, estuviera mirando hacia el objeto. Vamos a dibujar aquí rápidamente. Esto tiene 25, que si me coja bien el ángulo, 25. Listo. Vamos a hacer rápidamente es isométrico para que entendamos la línea invisible que tenemos ahí. Entonces, muy importante, esto es un proceso, digamos, mental de mirar qué hay detrás de la pieza en este caso. Por eso lo estoy dibujando para que ustedes lo comprendan. Aquí tenemos 30 y vamos a hacer la diagonal. ¿Listo? Entonces, estoy haciendo la primera parte del isométrico. Por acá tendríamos 25. Yo esto hasta acá. Vamos a hacerlo por acá. Listo, esta sería una parte. Y por acá tenemos la parte que baja, ¿cierto? Tenemos 30 por aquí. Aquí tendríamos 20 que sobresale. ¿Listo? Aquí entonces, bueno, aquí la altura es menor, ¿no es cierto? Entonces, voy a dejar así, solo es un ejemplo. Aquí vamos a hacer bien la medida. Esto sobresale hacia atrás, sobresale 15. Listo, y la altura total me va a tocar sumarle un poquito porque me equivoqué ahí en una medida. Listo, aquí iría como en diagonal. Aquí simplemente trazamos los 30. Aquí vamos a subir la altura y vamos a conectar acá. Listo. Voy a borrar las líneas que no se ven. Vamos a trabajar aquí con estas líneas que hay acá para que no nos confundamos con las líneas que vamos a ver invisibles en esa frontal. Listo. Entonces, básicamente el isométrico desde esa posición, viéndolo desde atrás, lo veríamos así. Resulta que esta línea que estamos viendo acá, listo, sería esta línea, ¿cierto? Es visible. En el isométrico sería visible. Un momentico, aquí sería visible, ¿no es cierto? La estamos viendo. Pero miren que esa línea continúa hasta la base, que sería este tramo que tenemos acá. Entonces, en ese mismo sentido debe existir una línea invisible aquí, indicando que hay un borde. Listo, que un borde que estamos identificando, que sabemos que existe, pero en la frontal no lo estamos viendo. En el caso aquí de esta lateral,
el borde también se vería, ¿no es cierto? Porque lo estaríamos viendo de aquí para acá, ¿cierto? Desde este extremo hacia acá, ahí estaría tapado también esta línea, entonces esa línea estaría de aquí para acá, ¿listo? ¿Qué otras líneas invisibles tenemos? Ya que tomamos la lateral, en este caso tenemos las líneas que van a representar el agujero. Entonces el agujero en este caso lo vemos que es circular, ¿no es cierto? Tiene una forma circular. Entonces en la lateral, ojo, pasa en horizontal. Miren cómo está pasando la proyección. Siempre se toman los extremos de la circunferencia. Esos extremos son 4 y se llaman cuadrantes. ¿Listo? Entonces mírenlo ahí. Está la proyección y pasamos la línea en horizontal. Listo, ojo, siempre en horizontal en este caso. Aquí vamos a pasarlo nuevamente en horizontal. Listo. Entonces ahí tendríamos el agujero pasando de lado a lado. Hagan de cuenta que aquí estoy viendo la pared de frente y aquí estoy viendo la pared de lado. La pared es esta línea que tenemos acá. Listo. Y yo pongo un taladro, ¿hacia dónde debo hacer el agujero? Hacia esta dirección. Distinto a lo que pasa aquí en la superior, donde tenemos que la proyección, ¿cierto? Pasaría en vertical, porque estamos viendo la pared desde arriba. Esto que estamos viendo aquí es esta línea que les estoy mostrando acá. Entonces, ¿hacia dónde iría la herramienta? Hacer digamos que el trabajo iría en este sentido vertical, ¿cierto? Miren que estoy tomando como referencia el ancho del agujero, listo, de esa circunferencia que tenemos acá. Entonces ahí me está representando que el agujero pasa de lado a lado de la pieza, listo, y va en el sentido que se corresponde con este círculo que tenemos acá. Listo, entonces ahí tenemos ya la correspondencia de esas líneas invisibles con respecto al agujero que tenemos acá. Como no hay más líneas invisibles, listo, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a marcar las líneas y marcas de centro. Entonces recuerden que marcas de centro siempre y cuando veamos el círculo de frente. Cuando vemos esa parte circular, ¿cierto? Que la estamos viendo aquí, hacemos la marca de centro. Ustedes ya saben que en el centro va una cruz pequeña y unas prolongaciones que sobresalen de la circunferencia. ¿Listo? Como ya sabemos, entonces aquí esta proyección que tenemos acá es un cilindro, ¿cierto? Pese a que es un agujero, es una parte cilíndrica, entonces también le debemos poner la línea de centro. Listo, ahí estamos marcando el eje de rotación de ese cilindro. Y aquí, entonces, el mismo ejercicio, el centro aquí del cilindro. Listo. No tenemos más tipos de líneas que poner en este caso, entonces vamos a empezar con el tema de la cotación. Es muy importante, aquí les voy a mostrar las cotas, cómo van. Listo. Entonces las cotas, miren que aquí estoy representando la base, esa longitud de 65 segmentada en las dos distancias 35 y 30. Listo. Aquí en la base, en la frontal. Tenemos por acá la primera altura de 20, la segunda altura de 20, ¿no es cierto? Que la tenemos acá. Y finalmente la altura de 10. Si la sumamos, ya sabemos que esa altura total nos va a dar como resulta el 50 de la altura y estamos acotando el radio de la circunferencia de 5. ¿Listo? Nos vamos a ir para la lateral y tenemos por acá el largo de la figura, ¿cierto? Que está representado en este 40. Y por acá tenemos la altura, este sería el centro del agujero, ¿listo? Y por acá tenemos la base, entonces de la base al centro del agujero tenemos 30 milímetros y finalmente lo que mide este ancho aquí de la L, que aquí lo estamos viendo representado en este 25. No es necesario sacar más cotas, en este caso con las medidas que tenemos ahí sería suficiente. Ah, bueno, aquí podríamos también acotar este 15, ¿cierto? Voy a cambiarle el color para que quede igual a las cotas que ya tenía ahí y el tipo de línea. ¿Listo? Entonces, a ponerlo en el mismo color, este ancho de aquí de 15 y ya tendríamos
todas las medidas necesarias para comprender ese dibujo, listo, ese objeto. Vamos entonces a pasar a realizar el otro dibujo, ¿cierto? Entonces voy a pasar el archivo en PDF, listo, aquí al programa y vamos a hacer las vistas porque ese tiene un componente adicional en la comprensión de las líneas invisibles que puede hacer que hayan errores, ¿cierto? Entonces, ojo, los que estén trabajando en AutoCAD, cuando tengan un archivo en PDF, muy seguramente lo van a poder exportar y si había sido hecho en un programa CAD, les va a posibilitar el trabajo y la edición de ese dibujo. ¿Listo? Entonces, yo lo voy a pasar acá, vamos a ver, vemos a que cargue. Listo, ahí lo cargó. Entonces, si uno importa estos PDFs directamente en AutoCAD, miren que se vuelven editables dentro del programa. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, ustedes tienen un mapa cartográfico, alguna cosa, y lo tienen en PDF, por ejemplo, si lo hicieron originalmente en ArcGIS o en otro programa, cuando lo exportan aquí, lo importan en AutoCAD, les va a permitir trabajar directamente en el programa, ¿listo? Entonces tiene como esa ventaja. Aquí tenemos el isométrico, ¿listo? Sí, isométrico es muy, digamos que tiene una forma muy sencilla, ¿listo? Pero entonces cuando vemos las líneas invisibles hay un tema de comprensión que es complicado. Entonces vamos a empezar a trabajar aquí, ¿cierto? Con nuestro isométrico tenemos dos circunferencias en la parte de arriba. Entonces vamos a hacer una de radio 15, ¿listo? Ya saben, los que están trabajando a mano, el compás lo abrirían a 15 milímetros y el segundo radio de 30. ¿Listo? Entonces tenemos la parte de arriba que se corresponde con esta circunferencia de acá. Luego tenemos la distancia entre centros. Entonces, desde el centro de las circunferencias superiores, vamos a hacer una línea. Ahí me está diciendo en la cota que hay una distancia de 100 milímetros. Entonces, anotamos el 100. ¿Listo? Y ahí tendríamos el otro centro, ¿cierto? Que son las circunferencias de abajo. Estas circunferencias tienen un radio de 5 milímetros y de 15 milímetros. No importa el orden en el que se hagan, tanto a mano como en AutoCAD, listo, porque a veces me preguntan cuál se hace primero, no importa, listo. Simplemente estamos haciendo unos trazos sobre el plano de trabajo, entonces no hay como ningún conflicto en el orden que hagan las circunferencias. Aquí entonces esa medida no la tenemos, listo, pero de aquí a acá, ¿cierto? Ese extremo lo vamos a medir de 20, entonces del centro hacia acá puedo medir 20 milímetros, perdón, 10 milímetros, que sería la mitad, y subimos, ¿listo? Y aquí para acá entonces nuevamente 10, ahí sí nos daría sumados los 20 y terminamos de hacer la línea. Simplemente entonces recortamos las líneas que no necesitamos, ¿cierto? En este caso, estas proyecciones que hice aquí, voy a borrar esta y estas líneas que me quedaron acá. Ojo que, miren cómo viene el isométrico. Aquí, esta semicircunferencia, miren que está partida por el mismo volumen, ¿no es cierto? Viene por acá el contorno, aquí se vuelve un círculo y vuelve y sube. Entonces así lo tenemos que hacer, aquí adentro no debe continuar la circunferencia. Esa sería la frontal. La lateral entonces la vamos a hacer con las alturas que ya identificamos acá, ¿listo? Entonces la primera altura sería de aquí para acá, es el primer cilindro, ahí nos da 60, recuerden que el radio era de 30, entonces miren que aquí estamos representando el diámetro del cilindro, que sería 60, ¿listo? Y aquí tenemos que este ancho sería de 20, entonces vamos a trazarlo de 20 y terminaríamos de hacer el rectángulo, ¿listo? Recuerden que los cilindros, aquí en esta posición estamos viendo la circunferencia, pero cuando lo vemos en la otra posición, ya veríamos un rectángulo, ¿listo?
Aquí el tema de proyección, tenemos que este ancho de acá es de 10, yo lo voy a alinear aquí en esta parte de acá, en la parte de atrás, si lo hicieron centrado, hay unos que ya lo hicieron, también está bien hecho, porque aquí no nos están indicando en qué posición está. Entonces, simplemente, ojo, voy a ir, el primer nivel estaría identificado con este borde que estoy mostrando ahí, ¿listo? Entonces, miren que ahí hay un cambio de dirección, él venía recto y se vuelve cilíndrico, entonces ahí lo voy a indicar, ya sabemos que el ancho es 10 y hacemos el rectángulo, listo. Y la parte que resta, que sería este cilindro, listo, también tiene un ancho de 10, entonces simplemente tomamos como referencia el cuadrante inferior de la circunferencia, listo, y simplemente venimos aquí, le decimos que tiene un ancho de 10 y terminamos de hacer el rectángulo, ¿listo? Esa sería nuestra vista lateral. Ahí tenemos las dos vistas y vamos con la superior. Ojo, la superior aquí es muy sencilla porque entonces el ancho de la superior está representada por este cilindro, ¿listo? Y sabemos que la medida de aquí para acá era de 20, ¿cierto? Ese cilindro tiene un ancho de 20, entonces un grosor de 20, entonces lo vamos a terminar de hacer aquí. Y ahí tendríamos las tres vistas. Miren que esa superior realmente no tiene sino eso. Que si lo vemos desde arriba, ese cilindro tapa lo que hay debajo. Pero entonces ahí es donde viene el tema, digamos que complicado en ubicar esas líneas invisibles. Entonces vamos a empezar con la lateral, que esas líneas invisibles son muy sencillas. ¿Listo? Entonces las voy a cargar para poder trabajar con ellas. Vamos a poner las líneas invisibles, ¿listo? Entonces, ojo, proyectamos el agujero. Esto de acá es un agujero, entonces ya saben, pasa de aquí para acá, ¿listo? Yo cargo el tipo de línea punteado para que quede bien la notación, ¿listo? Aquí vamos a volver a cambiar el tipo de línea, ya. Entonces, simplemente proyectamos el agujero. Aquí vemos el agujero superior y el agujero inferior que está representado por esta parte de acá, ¿listo? Entonces, la circunferencia pequeña es el agujero, simplemente venimos aquí y hacemos las líneas invisibles. Ojo que no se ve centra del agujero porque aquí la línea que estoy referenciando, ¿listo? Realmente está más abajo del cuadrante de la circunferencia. O sea, si yo completo esta circunferencia, miren que la circunferencia sube un poquito más. Por eso se ve como descentrado este agujero con respecto a este rectángulo, pero no quiere decir que esté mal. ¿Listo? Ahora vamos a proyectar el agujero superior aquí en la vista superior. ¿Listo? Lo estoy proyectando y vamos a poner las líneas de centro. ¿Listo? Entonces vamos a poner las líneas de centro. Aquí tendríamos una línea de centro. Aquí tendríamos una línea de centro. En esta parte de acá también tendríamos una línea de centro y las marcas de centro aquí en esta circunferencia. ¿Listo? Entonces ahí estamos marcando los centros. Pero nos hace falta algo en esa superior que tenemos ahí. Y es que este cilindro que desde arriba estamos viendo nos está tapando toda esta parte de acá. ¿Listo? Nosotros ya sabemos que desde la parte de atrás, esta sería la parte de atrás de la pieza, ¿listo? Hacia adelante, si me muevo hacia adelante, este volumen mide 10 milímetros de grosor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la superior, esta línea me representa el frente, ¿cierto? Y esta línea sería la parte de atrás. Entonces, desde la parte de atrás vamos a empezar a trabajar, a representar esto que está tapado, esta parte de abajo, ¿no es cierto? Esto de aquí que tenemos tapado. Entonces, simplemente venimos aquí y le decimos que eso tiene un grosor de 10, ¿cierto? Y lo vamos a proyectar con respecto a esta parte de acá, ¿no es cierto? A estos extremos, que es lo que está tapado. Entonces, si yo lo proyecto aquí, listo, me va a decir en qué punto debo hacer la línea. Miren que esta es la proyección. Entonces, desde donde tengo esa cruz verde, ¿no es cierto? Está la intersección
de la referencia con la línea del objeto, voy a empezar a trabajar. Entonces doy clic ahí, ¿cierto? Los que están haciendo a mano, entonces se referencian con el punto y hacen una línea de 10 milímetros. ¿Listo? Como se supone que es simétrico, pero igual va a hacer el ejercicio de proyección hacia el lado derecho, tendríamos la misma medida, ¿no es cierto? Entonces, de aquí para acá, vamos a hacer 10 milímetros y proyectamos hacia acá. ¿Listo? Esa sería la primera parte, o sea, esta parte de acá, eso es como una biela, entonces, esta parte que es más estrecha, ¿cierto? Ahí la tenemos representada, es un rectángulo y seguiríamos con la parte cilíndrica, ¿cierto? Entonces, ese borde exterior, miren que si proyecto hacia arriba, esa circunferencia de ese extremo se va también a alinear con la línea que tenemos ya hecha de ¿qué? De ese agujero que teníamos en la parte superior. Entonces simplemente extendemos hacia acá la línea, ya sabemos que iría hasta ahí, ¿listo? Porque dentro de este rectángulo de acá es donde estamos representando todo lo que está en la parte de abajo, ¿no es cierto? Esta parte de acá. Entonces, ¿qué me queda por referenciar? Solo la circunferencia del agujero inferior, ¿listo? Que nuevamente, entonces es simplemente proyectar los anchos de la circunferencia que tenemos en la parte de abajo, ¿listo? O sea, esta circunferencia de acá. Entonces vamos proyectando, ¿listo? Vamos proyectando ese ancho aquí, ¿listo? Entonces, ahí se me pierde un poquito la referencia por el zoom, ahí lo tenemos, listo. Entonces, simplemente es hacerlo aquí, en este ancho de acá. Miren las líneas invisibles, el sentido que tienen. Estas líneas largas me están indicando este agujero que tenemos acá, ¿no es cierto? Esta línea que tenemos aquí en horizontal me está representando este ancho que tenemos acá de 10, ¿cierto? Y dentro de ese rectángulo entonces irían las líneas invisibles correspondientes a este ancho, a esta parte de acá, ¿cierto? Y al agujero. Entonces, ojo, porque muchas veces puede dar el caso que ustedes vayan a hacer esas líneas invisibles y piensen que pase de extremo a extremo. Y en este caso, miren que solo está tomando una porción de esa superior. ¿Listo? Entonces ahí, ojo con este ejercicio, ¿cierto? Aquí acotar es relativamente más fácil porque ustedes con la cota que tienen acá, ¿cierto? De la distancia entre centros, con los radios y con estos anchos ya no tienen que acotar nada más. Listo, aquí lo realmente complejo era sacar las líneas invisibles de esta parte superior. Listo. Ahora, nos vamos a meter en el tema de hoy que tiene que ver con las escalas en el dibujo técnico y lo voy a hacer utilizando esta vista frontal. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como estamos trabajando con planos mecánicos, listo. Los planos mecánicos, digamos que son el inicio del dibujo técnico, porque son piezas que podemos manejar, ¿cierto? En las manos, que tenemos como una idea del volumen que tiene. Entonces, es por eso que siempre empezamos por planos mecánicos para comprender el dibujo técnico. Aquí tenemos la frontal de esta pieza, ¿listo? Y ustedes ya, pues yo ya les había explicado que existen unas escalas que sirven para aumentar o reducir el tamaño de los objetos dentro del plano, ¿no es cierto? Ajustándonos a varios criterios. El principal criterio es eh, ajustar los objetos al tamaño de papel en el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, si es un plano de una casa, yo tengo que reducir el tamaño de esa casa en una proporción matemática hasta que quepa en el formato de papel. En el caso de las escalas que sirven para aumentar el tamaño, tiene que ver más con un tema de comprensión del objeto, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, yo que tengo por acá que les pueda, bueno, voy a coger por acá este cosito de las minas, ¿no es cierto? Entonces todos conocemos este elemento, pero es un elemento muy pequeño. De hecho, bueno, ahí no lo van a alcanzar a ver, pero aquí en esta parte de acá ustedes saben que tiene un agujero. Ese agujero podrá tener por ahí 2 milímetros
sin mucho de grosor. Si yo lo dibujo, ¿cierto? Dentro de un plano de estos, pues en AutoCAD no habría tanto problema si yo hago un círculo de 2 porque yo me puedo acercar, pero si yo lo imprimo con esa misma medida, pues realmente va a ser un elemento incomprensible. Entonces la idea es escalarlo y aumentarlo para que esos detalles se puedan ver, ¿cierto? Y que guarden la proporción con el objeto real. Entonces esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, adaptarse al formato de papel y lograr una mejor comprensión del objeto que estamos visualizando. Aquí entonces, esta medida que tenemos acá, esta escala de esta vista, digamos que este es el objeto real, ¿cierto? Lo que tenemos aquí en isométrico. Entonces, si el objeto real y el plano tienen las mismas medidas, ¿cierto? Ya sabemos que esa escala sería una escala, vamos a anotarlo aquí, una escala. Esperen a que cargue ahí un momentico el editor de texto, 1 a 1, o sea, 1, 2.1. Entonces ya saben, esta escala 1 a 1 que tenemos acá, quiere decir que tanto el plano como el objeto tienen las mismas medidas, ¿cierto? Entonces digamos que yo cojo este objeto y lo pongo sobre el plano, ¿cierto? Van a tener las mismas medidas. Entonces, ahí tendríamos la escala 1 a 1, pero digamos que yo voy a reducir la escala de este objeto y lo voy a llevar a la siguiente escala que sería 1 a 2, ¿cierto? Entonces recuerden la notación, siempre sería 1, 2.2, ¿listo? 1 a 2, donde el 2 dividiría todas las dimensiones del objeto. En este caso, entonces, si lo voy a dibujar, este radio que es de 30, entonces ya lo dibujaría a 15 milímetros, después yo cambio aquí el tipo de línea, listo, a 15 milímetros, el que teníamos aquí de 15, entonces va a pasar a ser de 7.5, ¿cierto? 7.5, y la distancia entre centros que teníamos de 100 milímetros va a pasar a 50 milímetros. Listo, esperen que ahí quedó torcida, ya quedó derecha. Listo, 50 milímetros. Aquí teníamos una circunferencia de 15 que va a pasar a ser de 7.5. Listo. Y finalmente, un radio que teníamos aquí de 5 milímetros va a ser de 2.5 milímetros. ¿Cierto? Aquí simplemente hago lo mismo. Si el ancho aquí antes yo lo hacía de 10, lo voy a hacer de 5 milímetros. Entonces estoy dividiendo todas las dimensiones entre 2. Y ahí vamos a ver que el objeto va a quedar a la mitad del tamaño del objeto original, ¿cierto? Entonces vamos de acá a hacer lo mismo que hicimos ahora, a borrar las líneas que no necesitamos. Listo. Y miren que de una escala a otra aquí, numéricamente solo estoy pasando del 1 al 2, pero como son multiplicaciones y divisiones, miren la diferencia de tamaño entre uno y otro. Este es el tamaño original. Y miren lo pequeño que se ve en escala 1 a 2. Entonces imagínense otras escalas de reducción que son más, digamos, con números mayores aquí en este caso, en la escala, cómo reducen el objeto o cómo reducen el espacio, ¿no es cierto? Entonces, miren que el objetivo real es ese, ¿cierto? Si yo tengo aquí una pieza muy grande y yo tengo una hoja tamaño carta o tamaño media carta, pues si lo llevo a escala 1 a 2, miren la reducción tan importante que tiene. Si por el contrario vamos a hacer el ejercicio de llevarlo a una escala de aumento, entonces yo aquí pasaría a la escala 2 a 1. Entonces, miren que la notación es similar, pero el número grande, ¿cierto? Aquí está en una posición distinta a la que estaría acá. Entonces, miren que el 2 aquí está al lado izquierdo de los dos puntos, mientras que aquí está al lado derecho de los dos puntos. Entonces, si está al lado derecho, el número grande quiere decir que ese número está dividiendo. Y si está al lado izquierdo, como en este caso, multiplicaría. Entonces, simplemente venimos a nuestro plano y vamos a dibujarlo en escala 2 a 1. Entonces, primero,
el diámetro que teníamos de 30 lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 60 milímetros, ¿cierto? Finalmente, entonces, aquí ya el que era de 15 lo vamos a multiplicar entre 2 y nos daría 30. En que ya estamos viendo que la proporción varía bastante, ¿no es cierto? Sin embargo, guarda la similitud con el objeto real. Aquí, entonces, la distancia que teníamos de 100 pasaría a ser de 200. Listo. La distancia de aquí que teníamos de 5 la vamos a hacer de 10. Y el último radio de 15 lo teníamos de 30. ¿Listo? Aquí simplemente hacemos lo mismo. Donde antes en el original teníamos 10, aquí vamos a tener 20. Y vamos entonces a terminar nuestra figura. Esto tiene una norma de acotación igual a la que veníamos trabajando, pero tiene una particularidad que ya se las voy a mostrar. Listo. Y es que, vamos aquí a borrar esto. Si yo voy a acotar aquí, en este caso, la dimensión original en la escala 1 a 1, pues en AutoCAD me va a arrojar igual, ¿cierto? Las medidas del objeto original. Aquí tenemos 100. Si yo acoto el radio, entonces me va a dar aquí un radio de 15, el radio de 30, ¿cierto? Pero si yo vengo aquí a acotar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ojo, esto ya aplica tanto si lo voy a hacer a mano como si lo voy a hacer en AutoCAD o en cualquier programa. Ojo, yo aquí entonces si acoto de centro a centro, ¿cierto? Yo sé que en la escala cuando lo dibujé, yo lo hice a 5 milímetros. Entonces yo lo cojo bien que ahí me quedó como descentrado de este centro a este centro de acá. Bueno, quedó como movida la... Entonces, ojo, no me pongan ahí la medida del dibujo. O sea, si de aquí a aquí mide 50, no me pongan el 50, me ponen siempre la medida original del objeto, en este caso los 100 milímetros. ¿Listo? Lo corrigen ahí. Entonces no pongan la medida que ustedes están midiendo acá, ponen la medida original del objeto. En el caso de los radios, ¿cierto? Si yo sé que este radio es de 30 milímetros, yo sé que lo dibujé a 15 milímetros, ¿no es cierto? Ahí me está mostrando. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Poner en la cota la medida original. En ese caso, entonces ya quedaría bien acotado. ¿Por qué? Porque finalmente yo también dentro de las indicaciones que pongo en el plano, existe un cajetín donde se pone toda esa información. Yo pondría en qué escala está, ¿no es cierto? Entonces yo estoy diciendo que tiene una escala 1 a 2. Entonces lo que estoy viendo ahí está reducido, ¿cierto? Está reducido, pero aquí siempre debo mostrar las medidas originales. Lo mismo pasaría con este, siempre mostrar las medidas originales. Aquí obviamente entonces me va a dar 200 en esta medida, ¿cierto? Yo tengo aquí 200, pero finalmente ¿qué medida pongo? La original que mide 100. ¿Listo? Y así con todas las medidas para que no haya confusión en los planos. Entonces, en los planos mecánicos, generalmente las escalas son, digamos que unos saltos muy pequeños, o sea, máximo pueden ir a una escala 1 a 10 o 10 a 1, ¿cierto? Ya, por ejemplo, digamos que un carro completo, una escala 1 a 18, pero no son escalas muy grandes. Cuando ustedes pasan a, digamos que planos arquitectónicos, entonces ya sí trabajarían con escalas 1 a 50, 1 a 30 o 1 a 100. Pero resulta, aquí les voy a compartir un ejemplo práctico, ¿cierto? Con algo que ustedes generalmente van a ver en su área de profesional y es, digamos que esto es una simulación muy sencilla de un plano de una cuenca, ¿no es cierto? Entre comillas, pues, por acá está pasando el afluente, no sé si sea un río, una quebrada, alguna cosa, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una cuadrícula. ¿Qué pasa con eso? Anotaciones importantes que tienen esos planos son que generalmente tiene una cuadrícula, ¿listo? Una cuadrícula y tiene una regla en la parte inferior que les está indicando a qué equivale
ciertas distancias dentro del plano contrastadas con la vida real. Entonces aquí tenemos que esta distancia de aquí a acá serían 0.5 kilómetros, esta distancia de aquí a aquí sería 1 kilómetro y de aquí a acá serían 2 kilómetros. Entonces yo puedo ir con una escuadra, con una regla y medir cuánto tiene esta longitud, ¿no es cierto?, de 1 kilómetro. Resulta que en este ejemplo, este kilómetro equivale a esta cuadrícula, ¿cierto? Esta longitud que tiene la cuadrícula de aquí para acá y de aquí para acá. Y eso se corresponde a 50 milímetros, es decir que 1 kilómetro en el plano es igual a 5 centímetros, ¿cierto? Entonces es una escala de reducción muy importante. Si ustedes tienen idea de qué tan extenso es 1 kilómetro, pues reducirlo a 50 milímetros, digamos que es una reducción considerable. Entonces, cada que yo me muevo aquí 5 centímetros dentro de este plano, realmente estoy recorriendo 1 kilómetro en la vida real. ¿Qué pasa? Estos planos generalmente, en muchos casos, no ponen en qué escala está trabajando. Y esa escala la necesitamos realmente para hacer otro tipo de ejercicio dentro de estos mapas que tenemos acá. Entonces, ojo, ya sabemos que la cuadrícula me está representando 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, ojo, muy importante, igualar las unidades. Es llevar los kilómetros a centímetros, por ejemplo. Es una medida muy cómoda para trabajar en este caso. Entonces, nosotros vamos a igualar, ya sabemos que 1 kilómetro es igual a 5 centímetros dentro del plano y vamos a llevar esos kilómetros, 1 kilómetro a centímetros. Entonces ya sabemos que aquí 1 kilómetro serían, en este caso, 100.000 centímetros. ¿Listo? Entonces hay una equivalencia ahí, ya tanto en escala como en unidades de medida. ¿Qué pasa? Para saber qué unidad de medida es, simplemente hacemos una regla de 3, dividimos ese 100.000, ¿cierto?, entre 5 centímetros y finalmente eso nos da la escala. En este caso sería 20.000, una escala de 1 a 20.000, ¿cierto? Es una escala de reducción considerable, pero ustedes generalmente van a trabajar con ese tipo de escalas de 1 a 20.000 o 1 a 25.000. ¿Listo? Ahí tenemos la escala y eso nos va a servir para varias cosas. Ojo, la primera sería saber la longitud de lo que estamos viendo aquí, qué longitud recorre. Entonces, en este caso, que es digamos, un ejemplo simple, si yo vuelvo rectas todas estas líneas, y estas líneas, miren que están pasando de centro a centro, por acá están marcando la longitud completa de la cuadrícula, por aquí va de un centro a otro, de un centro a otro, ¿no es cierto? Entonces, con eso en mente, podemos hacer varias cosas. Esto se puede medir con una regla, se puede medir también con un hilo, ¿cierto? En el caso de que tenga varias curvas, o se puede volver más o menos recto y encontrar la longitud con varios elementos. Uno sería, si yo aquí veo que estoy describiendo un triángulo, ¿no es cierto? Tenemos aquí un cateto que nosotros más o menos podríamos determinar de 25 milímetros y aquí tenemos otro cateto en la base de 25 milímetros. Con Pitágoras podríamos hallar cuánto mide esta hipotenusa. Entonces, simplemente hacemos el proceso 2,5 a la 2 más 2,5 a la 2 igual, ¿cierto?, a la hipotenusa al cuadrado. Hacemos la suma y la operación y finalmente eso nos da que esta línea de acá mide 35,3 milímetros, ¿cierto? En ese caso serían 3,5 centímetros. ¿Qué sería lo más práctico en el caso que tenemos acá? Identificar cuántos tramos hay iguales, ¿cierto? Irlos contando, los contamos. Entonces, ahí dice que tenemos 8 tramos, ¿cierto? Con esa medida y tenemos otros tramos que medirían 5 centímetros. Aquí los estamos viendo. Simplemente hacemos la operación de sumar. En este caso, tenemos 8 tramos de 3,5 más 5 tramos de 5 centímetros y eso nos da 51,8 centímetros, ¿no es cierto? Todavía es una medida escalada, ¿ya? Entonces, lo que tenemos ahí es lo que
estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Pero en una medida a la escala 1 a 20.000. Por eso sacamos la escala para saber en la vida real cuánto hay. Es simplemente esto que tenemos aquí lo multiplicamos por la escala y eso nos dice que son 1.036.000 centímetros. Hacemos la conversión de unidades, lo pasamos a kilómetros y eso nos da que finalmente la longitud de lo que estamos viendo aquí es de 10,36 kilómetros. ¿Listo? Entonces, la importancia de hallar esa escala dentro de este plano nos va a permitir varias cosas. Una, pues finalmente reconocer cuánto nos estamos desplazando dentro del plano. Otra, las longitudes y las áreas que estamos determinando acá. Entonces, en este caso, estamos determinando una longitud. ¿Listo? Si voy a determinar un área, entonces yo puedo contar estos cuadros que tengo aquí, ¿cierto? Ya sabemos que un área de un cuadrado es igual a lado por lado, en este caso sería 1 por 1, pues nos da 1 kilómetro cuadrado. Entonces yo vengo aquí y sumo cada uno de los cuadros, los que me den. Entonces digamos que si conté 11 cuadros, ¿cierto? En este caso, entonces 11 por 1 me da 11 kilómetros cuadrados de área, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, esas escalas sirven para comprender mejor lo que ustedes están viendo en estos planos, ¿cierto? Ojo que este es el ejercicio que ustedes van a hacer durante esta semana. Tienen plazo hasta el otro domingo, hasta el 10 de mayo para entregarlo. Entonces, tenemos por acá el mismo ejercicio. Ojo, las líneas son rectas. Aquí están partiendo de un centro a otro centro. Aquí tenemos una longitud completa de 5 centímetros. Aquí sería de 2,5. Aquí miren que va de un centro a un extremo, entonces por acá, ¿cierto? Ah, bueno, pero entonces aquí me está diciendo que la cuadrícula tiene una medida distinta, entonces 20 por 20. Entonces en este caso, si yo voy a hallar aquí Pitágoras, entonces yo sabría que de aquí a aquí, ¿cierto? Del extremo al centro sería 1 centímetro y del centro hacia acá sería 1 centímetro. Aquí estaría recorriendo estos 2 centímetros, por acá como es la mitad sería 1 centímetro, otro centímetro, y por acá entonces habría que saber que de aquí para acá hay 1 centímetro porque está partiendo del centro, y de aquí a acá que va hacia el extremo sería 2 centímetros. Con eso hallaríamos estos tramos de acá. Desde el mismo ejercicio, sumar los tramos iguales, ¿cierto? Agruparlos y al final sumarlo con los otros. Entonces los que son de 2 centímetros más los que tienen esta longitud más los que tienen esta longitud me va a dar la longitud general. Entonces, el ejercicio es hallar el área, ¿cierto? Hallar la longitud y hallar la escala. Luego van a hacer el siguiente ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio de escala y de áreas, ¿listo? En el cual tenemos un edificio que es circular, hagan de cuenta que es una torre cilíndrica, por acá tenemos un muro exterior y aquí en el centro tenemos una columna, ¿listo? Entonces tenemos esta circunferencia de radio 3 metros, el grosor que tenemos aquí del muro que es de 25 centímetros y resulta que tenemos que hallar el área de esta porción aquí roja que necesitamos, digamos que tumbar para poner una puerta. Entonces, tenemos una apertura desde el centro de 30 grados, en este caso, ¿cierto? Entonces, debemos hallar cuál es el área de edificio que vamos a quitar, que vamos a remover para poder poner la puerta, con la información que hay acá. Una vez que ustedes lo encuentren, listo, que encuentren cuáles son los diámetros, cuál es el área, van a hacer un plano escalado de este diagrama que tenemos acá, ¿cierto? Con 1, 2, 3 circunferencias, aquí el ángulo de apertura que nos están mostrando y el área de la puerta. Entonces ustedes escogen una escala y con esa escala van a trabajar este plano ya con las medidas reales, listo. Es decir, ya ustedes encuentran las medidas que son y esas medidas las escalan para poderlas dibujar. Ese sería el segundo ejercicio. Y el último es un ejercicio, este sí es el que lo quiera hacer, este que les estoy mostrando acá, que son estos dos isométricos y realizarle las vistas, listo, en escala. Ahí está. ¿En qué unidad de medida está?
¿cierto? El primero está en milímetros y nos dice que lo debemos llevar a una escala 2:1, ¿listo? Mientras que este del lado derecho está, lo debemos dibujar en escala 1:2, pero las medidas están en centímetros, ¿listo? Entonces, estos son simplemente unas prácticas, estas sí son opcionales para que sigan practicando el tema de las vistas con las escalas, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda hasta ahí del tema que estábamos viendo? No. Bueno, entonces, los que van a trabajar con AutoCAD, ¿listo? Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a ver cómo configurar el programa y cómo trabajar en él, ¿listo? Entonces, AutoCAD es muy sencillo, ya les voy a poner aquí la pantalla, ¿listo? En un principio, AutoCAD está pensado para trabajar en 2 dimensiones, ¿listo? Ahora tiene la posibilidad de trabajar en 3 dimensiones, pero lo lógico es empezar en 2 dimensiones e ir escalando hacia las 3. Entonces, cuando ustedes abren el programa, yo voy a cerrar esto de acá, ¿listo? Para que vean cómo es la pestaña de inicio. Entonces, les aparece esto de acá, ¿listo? En iniciar dibujo, generalmente ya está configurado el programa, pero ustedes le pueden dar aquí en la parte superior, aquí en esta hojita que está doblada, le dicen que van a crear un documento nuevo y aquí aparecen varias opciones para trabajar. Generalmente trabajen con este que dice Acadizo o el que dice Acadizo Nameplot. ¿Listo? Este es el que aparece por defecto. Entonces, si ustedes seleccionan este, no van a tener ningún problema con las medidas. ¿Listo? ¿Qué pasa? AutoCAD, en este caso, siempre viene configurado en milímetros. Entonces, cada unidad equivale a 1 milímetro. ¿Listo? Si yo le pongo aquí, no estoy dándole clic a nada, él funciona con comandos de teclado. Simplemente voy a escribir unidades. Aquí me va a poner, va a mostrar unidades. ¿Listo? Entonces me está diciendo que las unidades de escala de inserción están en milímetros, o sea que estoy trabajando directamente en milímetros. Yo aquí lo puedo configurar en lo que yo quiera. ¿Listo? Pueden ser kilómetros, metros, centímetros, pero lo ideal es dejarlo por ahora en milímetros. ¿Listo? Tenemos los decimales con el que el programa va a trabajar, yo lo voy a dejar así por defecto y le voy a decir aceptar, listo. Entonces simplemente ustedes escriben unidades y ahí les va a aparecer, ¿no es cierto?, lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, si quiero hacer una línea, el comando simplemente es L y Enter. Ahí activaría el comando de línea. Pero antes de que hagamos cualquier dibujo en AutoCAD, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, si están trabajando con un mouse, ¿cierto? Con un mouse. Aquí les estoy mostrando el mouse mío. ¿Qué pasa? El mouse siempre viene con una ruedita que se llama el scroll, ¿cierto? Si lo giro hacia adelante, él se acerca hacia el dibujo. Si lo giro hacia atrás, se aleja del dibujo, ¿listo? Entonces, hacia adelante acerca y hacia atrás se aleja. Si hundo la ruedita, me va a aparecer esta manito negra y eso me permite desplazarme. Listo, desplazarme dentro del plano. Entonces ahí me estoy moviendo. Entonces, si lo hundo, me desplazo. Si lo giro hacia adelante, me acerco. Si lo giro hacia atrás, me alejo. ¿Listo? Él por acá en la parte derecha, listo, tiene también esas mismas funciones para los que estén trabajando en portátil. Listo, lo más recomendable es que si van a trabajar en AutoCAD se consigan un mouse, porque con las funciones del pad mouse, yo tengo aquí un portátil, es muy complicado, se demora uno más para trabajar. Listo. Entonces, él aquí tiene esas mismas funciones. Entonces, el del encuadre es la misma manito. Aquí tiene varias funciones de mouse. Listo. Tiene una rotación que en este caso no la vamos a utilizar. Y tiene, ojo, estas, digamos que este diagrama que tiene norte, oeste, este y sur. Y me está diciendo que estoy en una vista superior. No vayan a mover por ahora esta cosa que tienen acá, porque eso les descuadra el dibujo que están haciendo. Entonces es como si ustedes cogieran esa hoja de papel y la estuvieran volteando para todos lados. Entonces la dejan como está ahí en defecto, ¿listo?
Adicional a eso, él tiene unas referencias, listo, que están en la parte inferior derecha. Esta de el modelo, aquí tiene un modo de rejilla, listo, que siempre debe estar activado, que es esta referencia que está en el fondo. Entonces él tiene un fondo negro, como gris oscuro, y tiene unas líneas un poquito más claritas que me están mostrando como una cuadrícula. Entonces ahí está activado. Tiene dos sistemas de ángulos. El ortogonal, listo, que se llama Ortho Mode, que solo me permite hacer líneas a 180 grados o a 90 grados, listo. Entonces como que ancla la posición de la línea. A mí casi no me gusta trabajar con ese modo porque no todas las líneas que vamos a trazar van en ese sentido. Y más si vamos a agregar un isométrico. En ese caso, siempre debe estar en este que dice coordenadas polares. Entonces se llama rastreo polar. Yo lo voy a seleccionar y ahí me permite hacer líneas en cualquier ángulo que yo quiera. ¿Listo? ¿Qué pasa? Él tiene unas referencias de ángulos que es muy importante activar. Entonces, aquí al lado siempre va a tener una flechita al lado derecho. Y ahí tenemos los sistemas de referencia angular. En este caso, por defecto aparece 90, 180, 270 y 360. Pero como yo voy a hacer isométricos, voy a activar la que dice 30, 60, 90 y 120. Porque las líneas de los isométricos van a 30 grados. Entonces activo la referencia. Listo, le digo que va a trabajar a 30 grados. Si esto está azul, quiere decir que está activado. Entonces siempre tenerlo en azul. Y eso me va a permitir. Yo voy a hacer una línea, miren que me está diciendo que está a 30 grados, ¿cierto? Entonces si voy a hacer un isométrico, él me está mostrando si está en ese ángulo de referencia. Miren que referencia 0 grados, 30, 60, ¿cierto? Por acá me muestra 90, por acá 120, por acá 150, 180, 210. Por acá me está mostrando 90 nuevamente, pero miren que en la parte más abajito dice 270, ¿cierto? Por acá 330 y finalmente 0 o 360 grados. Entonces, me referencia las líneas para saber si las estoy haciendo en el ángulo indicado. Por acá tenemos una opción para poner la rejilla en isométrico. Entonces, yo la puedo activar y ahí miren que me muestra ya la rejilla en posición isométrica. Eso no quiere decir que estemos trabajando en 3 dimensiones, simplemente es una rejilla de referencia. Yo la puedo ubicar en distintas posiciones, ¿listo? Esto sirve más que todo para hacer los isocírculos, o sea, circunferencias en isométrico. Entonces yo lo puedo hacer directamente desde este menú que tengo acá o simplemente con la tecla F5 del teclado puedo mover esa referencia, ¿listo? Entonces, si no lo quiero ver en isométrico, vuelvo y le doy clic y él desactiva la referencia. Si no le sale, pueden escribir así como lo escribí, vamos a buscar el que dice params div, listo, aquí lo tenemos, params div, y esos son los parámetros del dibujo. Entonces, aquí en esta parte de acá me va a mostrar si la rejilla está rectangular o isométrica. Entonces aquí, si le doy isométrica, va a cambiar al modo que teníamos, ¿cierto? En modo isométrico, y rectangular el modo que aparece por defecto, como si lo estuviéramos viendo de frente. Esta que dice mostrar el forzado de las líneas siempre debe estar activado, y este que dice forzar cursor a puntos de referencia, sé que es un cuadro con un punto, ¿listo? Creo que en la versión última de AutoCAD viene en otro color, pero este símbolo, este icono siempre debe estar activado. ¿Por qué? Porque están todas las referencias con las que se ancla el cursor. Yo aquí tengo varias. Por defecto viene punto final, creo que centro está, este de cuadrante no está activado ni la de tangente. Entonces, activamos siempre punto final, punto medio, cuadrante y tangente. Listo, con esas nos permite trabajar todo lo que queramos en ese dibujo 2D. Por ahora, entonces, de aquí para acá no vamos a mover nada. Simplemente activamos estas referencias, las que les mostré, que tengan el chulito, y ya entonces empezamos a hacer las líneas, ¿listo? Y
Muy sencillo, ojo. Lo puedo activar aquí directamente en el menú inicio. Y ese menú inicio, miren que el cursor que siempre aparece así como una cruz, cuando activo el comando, me aparece con unas coordenadas. ¿Listo? Entonces, primer paso, doy un clic donde voy a empezar a dar la línea. ¿Listo? No tiene que ser en un punto en específico, simplemente voy a empezar a hacer por aquí en este espacio de mi plano una línea, doy clic y ojo, lo principal es decirle al programa en qué dirección voy a hacer la línea. ¿Listo? Entonces, si la voy a hacer en horizontal, la pongo ahí. Miren que él más o menos ancla la posición de la línea. Ya le estoy diciendo que me la haga en esa posición. Y con el teclado escribo la medida. Por ejemplo, una medida de 40 y le doy Enter. ¿Listo? El comando sigue activado, ¿cierto? Teclado sigue activado, el comando, perdón. Entonces, puedo seguir haciendo líneas las veces que yo quiera. Si me quiero salir del comando, tecla escape, ¿cierto? Que está en la parte superior izquierda del teclado y me salgo del comando. ¿Listo? La línea en esta primera instancia se ve muy pequeña. Entonces, ¿qué hago? Posiciono el cursor sobre la línea, no estoy dando clic, giro la ruedita del mouse hacia adelante y me acerco. Si por algún motivo digamos que se les pierde, si esa ruedita del mouse le dan clic dos veces, él busca el objeto, ¿cierto? Le dan doble clic a la ruedita del mouse, la hunden dos veces seguida y él les busca el objeto, ¿listo? Entonces ahí tenemos la línea. Si quiero hacer un rectángulo, ¿listo? Muy sencillo. Entonces voy a hacer por acá la línea en vertical, mire que les estoy indicando, ¿cierto? Le estoy mostrando al programa que lo haga a 90 grados. Simplemente escribo la medida. Entonces, le voy a decir 60 y Enter. Y ahí tengo la vertical. Como yo tengo activadas las referencias angulares, las que tengo aquí, y las referencias que fuerzan el cursor, simplemente yo puedo, sin darle clic, ojo, sin darle clic, tocar este extremo de esta línea y mover el mouse hacia arriba. Miren que ahí me está mostrando, me va mostrando la referencia y cuando la tengo en horizontal, listo, ahí tendría la medida. Cuando lo voy a hacer así, con esta referencia, no le doy Enter, sino que le doy clic con el mouse. Listo, le doy clic. Ahí tendríamos la línea ya bien hecha. Miren que la medida es de 40. Ahora, si voy a terminar de hacer el rectángulo, simplemente bajo, ¿listo? Y le doy clic ahí en el punto final. Ese sería un trabajo con el rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, muy sencillo. Si necesito una línea que no esté representada en el ángulo de los que tengo aquí activado, él tiene la posibilidad, voy a hacer una línea, ¿listo? Entonces, digamos que voy a escribir primero la longitud y le voy a decir, digamos que tiene una longitud de 70. Por ahora solo tengo la longitud. Ojo, al lado de la Z, al lado izquierdo de la Z, está la tecla mayor y menor que. Si le doy clic ahí, él pasa aquí en la referencia, no sé si lo están viendo ahí, la referencia que tenemos ya no se pasa a la longitud, sino a los grados que tiene de inclinación. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que la haga 43 grados, le doy Enter y la línea queda con una longitud de 70, ¿cierto? De 70 a 43 grados. ¿Listo? Aquí en el programa, si ustedes van a trabajar con decimales, siempre deben de poner un punto. O sea, si digamos es 45.5, lo debo de poner con un punto. ¿Listo? Aquí que tengo activado. Bueno, 45.4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si me ponen la coma, se va a pasar a otro punto, ¿no es cierto? Entonces, los decimales los hacen con el punto y no con la coma. ¿Listo? Entonces, tengo aquí este rectángulo. Nosotros tenemos dos opciones, hacerlo con línea o con polilínea. Hay diferencias. Las líneas son independientes entre sí. Yo las puedo seleccionar una a una, ¿cierto? Pero si lo hago con polilínea, vamos a hacer por acá el ejercicio. Entonces,
Vemos que tiene 40 por acá. Le vamos a decir que tenga 60 de altura. Aquí le vamos a decir 40 nuevamente y vamos a cerrar acá. ¿Listo? Miren que cuando lo hago con polilínea me crea una región de dibujo. Entonces esa línea al parecer es continua, ¿cierto? Es continua completamente. Entonces en ese caso, esa es la diferencia. Si lo hago con línea normal, miren que son líneas independientes. Si lo hago con polilínea, me crea como un conjunto de líneas unidas. ¿Listo? Si voy a hacer un elemento más complejo, entonces digamos que voy a hacer una casita por acá. Entonces, una casita simple, digamos que le vamos a poner aquí 80, le vamos a poner aquí una altura de 40, ¿listo? Digamos que tiene un techo triangular, ¿cierto? De una altura, digamos, de 30. ¿Qué pasa? Para que active esta opción de punto medio, cuando activo las funciones de dibujo, cualquiera de estas que tengo aquí en esta parte izquierda, ¿cierto? Siempre me va a mostrar referencias, puntos finales, me va a mostrar puntos medios, listo. Me va a mostrar esas referencias necesarias para dibujar. En este caso, simplemente vengo aquí y le digo, miren que el punto medio me lo está mostrando ahí, ¿no es cierto? Es un triángulo. Ahí ya sé que es el centro de la línea. Y hacia arriba le digo 30 y dibujo hacia acá un lado y hacia acá el otro lado. ¿Listo? Simplemente, si voy a borrar algo, lo selecciono y oprimo la tecla suprimir. ¿Listo? Tecla suprimir. Ahí tendríamos el contorno de la casa. ¿Qué pasa? Muchas veces las figuras que hacemos, cuando yo les hago aquí los ejemplos, yo hago paso por paso, pero son imágenes que son simétricas. Hacia el lado izquierdo son iguales que hacia el lado derecho. Entonces yo solo tendría que dibujar un lado porque él tiene la opción, aquí en esta que tenemos aquí en este panel de modificar, si yo selecciono esto, yo puedo hacer una copia en simetría, que es este símbolo que tenemos acá. Entonces yo puedo copiar esta casa, el punto de simetría es el centro desde donde se va a hacer la copia, y es como una copia en espejo. Entonces doy clic, alineo el otro elemento en la posición que yo desee, miren que la puedo rotar en la posición que yo quiera, doy clic y él me pregunta, ¿borrar objetos de origen? Le va a decir que no, que si no me borra la original, y ahí tendríamos la otra copia. Listo. Entonces con simetría hacemos una copia en espejo, ¿cierto? De el elemento que tenemos. Ya si lo quiero copiar normal, listo, digamos que va a copiar esto, yo le puedo decir, aquí al lado izquierdo de simetría está la opción de copiar, ¿listo? Y podemos copiar las veces que queramos, ¿listo? Entonces, cada que dé un clic me va a copiar, ¿cierto? Yo puedo referenciar, miren que si toco las esquinas, toco esta esquina y toco esta esquina, me muevo hacia la referencia, él me va a mostrar el punto donde lo quiero pegar. Entonces le doy un clic, con escape me salgo y ahí tendríamos las casitas hechas, ¿no es cierto? O esos, digamos que esos polígonos que hice ahí. Entonces, él permite copiar en espejo o copiar normal. Si voy a desplazar un elemento, lo selecciono, digamos que esta parte de acá, y aquí en esta flecha que tenemos acá, la podemos desplazar. Ojo, siempre desplazándolo desde una referencia que me sirva. Entonces, yo lo puedo mover desde esta esquina y moverlo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, con un clic, simplemente al inicio, vamos a seleccionarlo nuevamente, va a dar desplazar, le doy un clic desde donde lo voy a mover y un clic donde lo voy a dejar. No es clic sostenido, solo un clic al inicio y un clic al final. ¿Listo? Otra cosa que es muy importante es cuando tenemos redondeos, ¿cierto? Que tenemos, por ejemplo, esto no termina así en punta, sino que es redondeado. En esta función que tenemos aquí de empalme, podemos redondear esas esquinas. Entonces, cuando le doy empalme, aquí en esta parte inferior me aparece esta barra blanca. Yo le doy aquí la opción de radio, lo voy a hacer con un radio, ¿cierto? Entonces la selecciono y le digo que me lo haga con un radio de 5 milímetros, le doy Enter y selecciono las dos líneas
que me están formando esa esquina. Entonces, en este caso, este y este. ¿Listo? Ojo que cuando activo una opción de dibujo, miren que me va a mostrar dónde está el centro de ese radio. Si lo ven ahí, ahí están viendo esa pequeña crucecita que me está mostrando el centro. ¿Por qué? Porque yo lo activé, efectivamente lo activé desde aquí, desde las opciones de forzar cursor, que tenemos el centro de circunferencia. ¿Listo? Entonces tenemos empalme. Si quiero, vamos a hacer una circunferencia. Si quiero hacer una circunferencia, es muy sencillo. Primero lo pueden hacer con el formato de teclado C, ¿cierto? Y Enter. ¿Listo? Ahí tendríamos la opción de círculo activada. O simplemente venir aquí al menú que tenemos en la barra de herramientas y hacerlo. Las dos opciones, digamos que más sencillas por ahora, radio, centro radio o centro diámetro. Entonces, si lo voy a hacer con el radio, centro radio, doy clic en cualquier parte donde lo vaya a hacer, ¿cierto? Entonces ubico por acá que lo voy a hacer aquí, vengo y escribo la medida del radio. En este caso, por ejemplo, 50 y le doy Enter. Listo, miren lo fácil que es hacer circunferencias en AutoCAD. Si es con el diámetro, entonces centro diámetro lo selecciono aquí, vengo, doy clic donde lo voy a poner y digamos que le vamos a poner un diámetro de 50. ¿Listo? Es centro radio y centro diámetro. Si lo va a desplazar hacia el centro de esta, la selecciono, le doy desplazar, esto lo muevo, paso por encima del círculo y aquí donde está el centro voy a dar clic. Listo, y ahí los volví concéntricos. Si quiero tener un contorno un poco distinto, estos rombos que me aparecen acá son los cuadrantes que yo activé aquí en este menú de acá. Esos cuadrantes son muy útiles para trabajar con circunferencia. Entonces vengo aquí y voy a tomar este cuadrante, ¿cierto? Digamos que le voy a hacer una línea de 60 y voy a ir hasta aquí, hasta el centro. ¿Listo? Entonces tengo como ese piquito ahí. ¿Qué hago? Si no quiero circunferencia en esta parte de acá, la selecciono selecciono completamente el dibujo y aquí hay una opción que se llama recortar. Esa opción de recortar, recorta tramos de líneas que están dentro de intersecciones. En este caso, esta circunferencia que tengo acá. ¿Listo? Ahí tendríamos recortada esa parte. Yo aquí incluso puedo hacer un empalme. ¿Listo? Entonces digamos que le voy a hacer un empalme de 10 milímetros y redondear esta esquina de acá. ¿Listo? Miren que él les permite hacer muchas, digamos que muchas operaciones. Digamos que aquí tengo un agujero, entonces vengo aquí, centro radio y toco este arco de acá, aquí me está mostrando el centro. Digamos que tenemos algo de radio 2 milímetros, le doy Enter y tendríamos un agujero ahí inscrito. Listo. Entonces, miren que les permite hacer varias formas con esas formas básicas. Si quiero poner las líneas de centro, entonces me voy para acá para anotar. Aquí están marcas de centro y líneas de centro. Entonces, marcas de centro, selecciono aquí, selecciono el círculo y ahí me aparece la marca de centro. Si es una línea de centro, entonces simplemente la línea sería seleccionar entre qué líneas estaría el centro de circunferencia. Entonces ahí me muestra el centro. ¿Listo? Vamos a volver a las opciones de dibujo. ¿Listo? Y vamos a ver la acotación. ¿Listo? Entonces, la acotación, aquí tenemos en este panel de acotar, tenemos todas las funciones de acotado. Tenemos primero la lineal, que es la básica. Simplemente lo que vamos a hacer es, voy a medir esta línea, entonces doy clic aquí y me muevo hacia la izquierda. ¿Listo? Ahí tendríamos la cota de, en este caso, 40 milímetros, ¿cierto? Si lo quiero hacer para esta línea diagonal, saber cuánto tiene, generalmente pues no es tan necesario, yo lo puedo hacer de la siguiente manera, que hay una cota alineada y ahí me va a permitir
ir de este extremo a este extremo de la línea, doy clic, saco la cota hacia afuera y doy clic donde va a quedar. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestra cota lineada. Si lo hubiera sacado con cota lineal, si yo voy de aquí a acá, miren la posición de la cota, listo. Miren cómo sale. Entonces, aquí me está acotando la altura y aquí me está acotando el ancho, pero no me está acotando la longitud de la línea. ¿Listo? Si voy a acotar un ángulo, entonces vengo aquí, selecciono angular y selecciono las líneas que van a representar ese ángulo, ¿no es cierto? Entonces, ahí me aparece este ángulo o puedo sacar este ángulo de acá, ¿cierto? Ahí me aparecen 106 grados. Entonces, miren que es sencillo, ¿cierto? El proceso de acotar aquí es realmente fácil. Si va a acotar un círculo, entonces vengo a la función de radio y simplemente le doy clic aquí a la línea del círculo, muevo el mouse un poquito hacia donde quiera sacar la cota y doy un clic. Ahí sería la acotación, ¿no es cierto? Si es con diámetro, entonces selecciono el círculo y saco la cota donde necesite y doy clic. ¿Listo? Esa sería la acotación. Ahora les voy a mostrar el tema de isométricos, que me parece importante aquí en AutoCAD porque realmente me parece más sencillo trabajarlo aquí que a mano. Entonces, digamos que voy a hacer un isométrico, entonces simplemente vengo aquí y activo el modo isométrico. Vamos a configurar aquí la rejilla para que quede en esta posición y vamos a empezar a hacer un isométrico, ¿no es cierto? Entonces, digamos que voy a hacer un cubo, entonces doy clic con la línea, ojo, voy a empezar a hacer una línea, entonces doy clic en el punto de origen y recuerden cuál es el ángulo de las líneas en isométrico, son 30 grados, o sea que hacia acá les debe aparecer 150 grados en la referencia. Miren que me está indicando que está a 150 grados, hay una línea punteada verde, ahí simplemente doy la medida, por ejemplo 50, doy enter, listo. Ahora, hacia arriba, en la superior, entonces lo ubico a 90 grados, ahí tenemos la referencia. En este momento no estoy tocando el mouse, solo moví, suelto el mouse y escribo la altura, digamos que tiene 60. Vengo aquí y miren que ahí ya me aparece 30 grados, en la base de 50 de ancho, entonces aquí también escribimos el 50, enter y cerramos por acá. ¿Listo? Ahí tendríamos una parte, ¿cierto? De ese volumen, ¿ya? Hacia acá, entonces tenemos que digamos que le va a poner una base de 45, le doy enter. Digamos que vamos a subir 70, enter, y vamos a hacer aquí una diagonal. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una pequeña pendiente, aquí vamos a hacer nuevamente el ancho. Miren que yo doy clic, muevo el mouse hasta encontrar la referencia. Recuerden que ese 150 grados equivale al 30 grados con el que van a trabajar. Simplemente doy la medida, en este caso era 50, le doy enter y conecto aquí con un clic. ¿Listo? Entonces ya tendríamos ese volumen. Si voy a hacer una circunferencia, ustedes saben que esas circunferencias en isométrico no se ven redondas, ¿no es cierto? Son como unas elipses. Entonces él tiene la opción. Para eso deben activar la rejilla en isométrico. Entonces digamos que la circunferencia va en este centro de este cuerpo que tenemos acá, en este rectángulo. Que trazo la referencia con una línea. Para hacer esa circunferencia vamos a escribir las teclas E, L, listo. Y ahí me aparece la opción de elipse. Y ahí vamos a escoger la opción de isocírculo. Y ese isocírculo, miren que ahí lo estoy trazando, estoy moviendo el mouse hacia afuera, ¿cierto? Se va a corresponder con la posición de la rejilla. Entonces si le doy F5, miren que queda como mirando hacia arriba, aquí está mirando hacia la derecha y aquí estaría mirando hacia la izquierda. Esa es la posición que es adecuada para este volumen de acá. Entonces le voy a dar el radio, simplemente lo escribo,
Digamos que le vamos a dar un radio de 15 y le doy Enter. Listo. Ahí tendríamos el isométrico. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando voy a acotar un isométrico en AutoCAD hay que hacer un paso adicional, y es el siguiente. Si yo acoto de aquí a acá, ¿listo? Miren cómo sale la cota. Me está saliendo en isométrico. Entonces ustedes seleccionan esa cota, vienen para anotar. Aquí le dan en esta pestaña de cotas y van a buscar una que se llama oblicuo. En este caso está aquí. ¿Listo? Esa cota oblicua les va a permitir, ¿listo? Indique el ángulo en el que va a mover esta cota que estaba seleccionada. Y yo le puedo decir a 30 grados. Le doy Enter y ahí me cambia la posición a isométrico. ¿Listo? Entonces, simplemente es seleccionar la cota. Vamos a acotar otra por acá. Aquí está alineada. Voy a acotar esta de aquí. ¿Listo? Y vamos a decirle que la voy a seleccionar, la voy a volver oblicua y vamos a poner, vamos a ver si nos da con 150 grados. ¿Listo? Vamos a ver hacia dónde la va a mover. Bueno, esta sí no la movió, me va a tocar buscar otro ángulo. Vamos a decirle que me lo haga a 30 grados. Listo, ahí la cogió. Entonces, miren que la voy a alinear con esta. En esa posición, miren que ya va quedando en isométrico, no queda como descuadrado. Ahora, como yo les había mostrado que hay que cambiarle los colores a, a nuestras cotas, pues entonces ustedes van a venir aquí al panel de propiedades. Los que estén trabajando en un computador de escritorio les debe salir en esta posición, ¿no es cierto? Así como lo están viendo acá. Si están trabajando en portátil, solo les aparece esta ruedita. Si se acercan, les aparece todas las opciones. Entonces, simplemente venimos y seleccionamos las cotas y aquí, en este panel de acá, el primero, vamos a cambiar el color. ¿Listo? Entonces, ahí le podemos ir cambiando el color al que ustedes quieran. ¿Listo? Recuerden que lo ideal es que no pongan colores muy claros. Yo voy a poner, por ejemplo, aquí este rojo y ahí tendríamos un cambio de color. Si queremos habilitar los tipos de línea, entonces en el tercer cajoncito que tenemos acá, vamos a seleccionarlo. Me voy a ir aquí para esta opción que dice otro y voy a cargar el tipo de línea. Entonces, aquí están todos los tipos de línea estándar, ¿cierto? Que tiene el dibujo técnico. Entonces, incluso tiene, si es de tubería de agua caliente, si hay un aislamiento, si hay una tubería de gas, ¿cierto? Siempre para las líneas invisibles yo prefiero escoger esta que se llama Hayden 0.75, que tiene un tramo de línea muy corto, ¿cierto? Entonces le va a dar a aceptar y simplemente si va a hacer una línea invisible, por ejemplo, voy a trazar aquí una línea, ¿listo? Hago la línea, selecciono y vengo aquí al panel de línea, ¿listo? Y selecciono el tipo de línea y quedó como línea punteada. Para ahorrarme todo este trabajo, ¿cierto? Como vamos a tener conjuntos de líneas, van a haber un conjunto para líneas invisibles, un conjunto para líneas de contorno, un conjunto para cotas. Es ideal trabajar por capas. Las capas es como si ustedes tuvieran varias hojas, ¿cierto? Digamos de papel mantequilla y las fueran poniendo una encima de la otra y así completarían el dibujo. En este caso, yo voy a tener aquí, en este panel de propiedades, me va a mostrar las capas que va a tener. Listo. Entonces, yo muevo esta pestaña hacia acá. Entonces tenemos que por ahora hay una por defecto que está blanca y continua. ¿Listo? Aquí yo puedo, en este icono de acá, el que tiene las hojitas con el solecito, crear una nueva capa. Entonces, le doy clic ahí y le voy a decir que esas sean las cotas. ¿Listo? Vamos a llamar cotas. Aquí, en este cuadrito que dice blanco, le vamos a cambiar el color. Entonces, digamos que las voy a poner aquí anaranjadas, le voy a dar a aceptar. Y aquí donde dice tipo de línea, la vamos a cambiar, bueno, dejémosla en continua porque las cotas son en línea continua.
Vamos a crear otro, ¿cierto? Este le vamos a poner líneas, pongamos ocultas, ¿listo? Le cambia el color, pongámosle por acá un gris claro, vamos a dar a aceptar. Y aquí en el tipo de línea, bueno, este es el grosor, aquí donde dice continuo. Entonces, si no lo hemos cargado, vamos a dar aquí cargar, buscamos el tipo de línea por acá, ¿listo? La seleccionamos, le damos a aceptar. Aquí pues ya la tenía seleccionada, entonces simplemente la selecciono y le doy a aceptar. ¿Cuál es el objetivo de estas capas? Uno es, digamos que si yo voy a trabajar aquí líneas invisibles, simplemente vengo aquí a este panel de acá de capas, selecciono líneas ocultas y ya todas las líneas van a aparecer con las características y los criterios que había seleccionado. Listo. Entonces ahí tenemos las líneas invisibles. Si voy a trabajar en líneas normales, lo vuelvo blanco. Esta sería ya la línea de contorno. Y si voy a sacar las cotas, entonces selecciono cotas y puedo acotar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto permite ocultar partes del objeto. Por ejemplo, esperen que la pestaña de zoom no me va a dejar. Aquí yo tengo activas todas las capas, ¿no es cierto? En este momento estoy trabajando en la capa de cotas. Voy a volver a la capa normal por defecto y yo le puedo decir, ocúlteme esas cotas, no las quiero ver o las quiero ver visibles, ¿no es cierto? Entonces me permite por grupo de líneas visualizar elementos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no quiero ver líneas invisibles, las oculto o las hago visibles. ¿Listo? Esas son las propiedades que tiene AutoCAD. Entonces, básicamente con esas herramientas es las que ustedes van a trabajar para hacer cualquier tipo de dibujo, no necesitan nada más. Aquí hay una de texto que les permite incluir textos eh, dentro de los planos. Hay una de directriz, por ejemplo, yo quiero señalar una característica por acá, ¿cierto? Entonces él me permite escribir una referencia, por ejemplo, acero con tal referencia y lo puedo poner ahí, ¿no es cierto? Directamente en el plano. Hay otra que es muy, digamos que me parece bacano trabajar con ella y es cuando tenemos contornos que se repiten, ¿cierto? Entonces digamos que dentro de esto tengo un borde hacia adentro, entonces se llama desfase, lo tenemos acá. Creo que el icono en los nuevos ha cambiado un poquito porque no tiene como este dedito hacia arriba. Entonces, simplemente es, selecciono la opción de desfase y él me va a pedir a qué distancia quiero hacer el otro contorno. Entonces yo le voy a decir, digamos, 3 milímetros. Listo. Entonces, ahí miren que el cursor se vuelve un cuadrito blanco. Yo le doy clic aquí a ese contorno y lo puedo hacer adentro o afuera. Ahí simplemente estoy moviendo el mouse. Cuando, digamos, identifique dónde lo va a poner, en este caso hacia adentro, le voy a dar clic. Ahora, a esta línea de acá, entonces lo mismo. Me muevo hacia adentro, listo. Y le doy clic. La selecciono, me muevo hacia adentro y doy clic. La selecciono, me muevo hacia adentro y le doy clic. Miren que me ha copiado el mismo contorno, ¿cierto? Pero a 3 milímetros del borde que había hecho. Vemos que esto aquí tiene un borde hacia afuera, este hacia acá tiene un borde hacia afuera y así, entonces empezamos como a generar contornos similares pero a una distancia en específico. Ahora el tema, cuando vamos a hacer un corte, que tenemos que hacer los achurados, está aquí en esta pestaña de sombreado, yo la selecciono, ¿listo? No sirve solamente para cortes, ojo, tiene ladrillos, tiene baldosas, tiene muchos tipos de patrones, ¿no es cierto? En este caso es como importante como para diferenciar superficies en planos arquitectónicos. Si son piezas mecánicas para cortes, tenemos aquí estas que tenemos acá, ANSI 137. Todas estas tienen una función. Nos vamos a quedar con el ANSI 131. En este caso, miren que ahí queda el achurado. Miren que queda, digamos que muy parejo, muy bonito. Y las otras
Por ejemplo, esta que tenemos ANSI 137, no sé si ustedes han visto las barras de los gimnasios, las que tienen como una superficie como corrugada, ¿cierto? Eso se llama grafeado o se llama moleteado. Entonces, eso también tiene como una regla para ponerlo. Al parecer en este no me deja, aquí sí me deja poner. ¿Listo? Entonces ahí estoy indicando que esa superficie tiene como esa textura, ¿cierto? Que se utiliza mucho en metalmecánica, más que todo para limas, ¿cierto? Entonces, cada uno de los elementos tiene una función. Por ahora, pues, simplemente nos quedamos con este que es el achurado de corte. Cuando ustedes me vayan a mandar un trabajo, listo, lo que deben hacer es lo siguiente. Digamos que este es el trabajo que que les voy a mandar, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Entonces identifico el área donde está. Primero, voy a hacer un rectángulo, ¿cierto? Voy a hacer aquí un rectángulo. Ahí lo tenemos. Más adelante les voy a mostrar, cuando es un formato de papel en específico, este rectángulo tiene el tamaño del papel. Por ejemplo, tamaño carta, tamaño tabloide, cuarto de pliego, ¿cierto? En este caso lo voy a hacer así libre. ¿Qué pasa? Dentro de esta área es lo que voy a tomar como referencia para crear el documento. Entonces, simplemente voy a escribir, no tengo nada seleccionado. Escribo límites, aquí me aparece la opción de límites y vengo aquí, ojo, me pide la esquina inferior izquierda del área, en este caso esta esquina, le doy clic y la esquina superior derecha, que sería esta, le doy clic. Ahí el programa va a tomar como referencia este rectángulo. Listo, ahí lo tenemos. Me voy para la impresora, el icono de impresora que se llama trazar. Listo. Aquí me abre esta opción en el nombre de la impresora, entonces vamos a escoger cualquiera de estas de PDF. Yo voy a escoger esta por defecto. Listo. Aquí me aparece el formato de papel. Entonces, ojo, ahí está. Este 17 por 11 pulgadas es el tamaño carta. ¿Listo? 17 por 22, tamaño tabloide. Hay muchas medidas. Por acá les voy a mostrar, por ejemplo, si es un pliego. A ver que no se me vaya a perder. Estos que tenemos aquí ya serían, por ejemplo, este es 500 por 707, es medio pliego. 1000 por 707 es un pliego y así sucesivamente. ¿Listo? Digamos que esto es tan pequeño que yo voy a escoger el tamaño carta, ¿cierto? Entonces podemos escoger cualquiera de estos, voy a bajar un poquito más, cualquiera de estos, y hay un formato horizontal y uno vertical. Entonces, este es el vertical, listo, 11 por 17. Aquí en el trazado voy a escoger los límites, miren que es muy pequeño para la hoja, pero yo aquí le voy a dar centrar trazado para que quede en el centro, listo. Si esto se les sale del formato de papel, aquí les va a pedir una escala, listo. Entonces, ya si ustedes quieren escala 1 a 1, 1 a 2, o así sucesivamente, aquí les va a mostrar. Yo aquí voy a decir escala 1 a 1, listo. Eh, y aquí en pulgadas lo vamos a poner en milímetros, listo. Antes de imprimir o de crear el documento, le voy a dar aquí en vista preliminar cómo va a quedar el trazado. Por ejemplo, aquí me modificó completamente con la escala ese elemento, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darle en escala 1 a 1 nuevamente. Vamos a ver la vista preliminar. Y miren ahí quedaría cómo se vería ese documento en PDF. ¿Listo? Cierro aquí en esta X de acá. Le doy a aceptar. Guardo el documento como cualquier otro documento, ¿cierto? Busco la carpeta. Entonces, vamos a buscar por aquí donde lo va a guardar. Le pongo un nombre, ¿cierto? Digamos que modelo 1 y le vamos a dar guardar. ¿Listo? Y así es como se crean esos documentos en PDF. Entonces,
Aquí les voy a mostrar, les voy a compartir porque creo que... Listo. Entonces, en PDF se vería así, como les estoy mostrando en este momento. Entonces, si lo aumento, en que ya van a ver con claridad el elemento que tenían ahí. Listo. Entonces, básicamente, esas son las opciones que tienen para trabajar en AutoCAD. Listo. Entonces, así es como hacen cualquier tipo de objeto, las vistas que les he puesto ahí en el programa. Simplemente es practicar. Listo. Entonces, muchachos, ya nos vemos dentro de 8 días. Si tienen dudas, igual me preguntan y recuerden que para esta semana hay unos que ya lo han entregado, lo del carrito ya lo han entregado. Y lo de las vistas que les puse, que les mostré ahora, listo. Lo del documento de PowerPoint, que ya se los había enviado, si es para, tienen plazo hasta el otro domingo para entregarlo, listo. Entonces, muchachos, cuídense mucho y nos vemos. Profe, todos tenemos que tener AutoCAD.